Cheretaihuañe, la lengua de mi pueblo. Un programa sobre el guaraní en Corrientes, otras lenguas y territorios. Conducido por Tamara Alegre y Carolina Gandulfo. Una producción de la Cátedra Guaraní de la Universidad Nacional del Nordeste. Podés escucharnos los martes a las 15 por Radio UNE 99.7 y los jueves a las 11 de la mañana por Radio San Catetano 102.5. Cheretaihuañe, a 20 años de la sanción de la ley que oficializó el guaraní en Corrientes. Vamos a compartir con Carolina Gandulfo cómo fue que surge Cheretaihuañe para Corrientes y para el mundo. Para el mundo. Porque es un programa sobre el guaraní y otras lenguas, otros territorios, otros pueblos. Así que invito a nuestra coordinadora que comparta un poco la iniciativa. Sí, pensábamos por qué hacer radio sobre estos temas y sobre los temas de investigación que hace tantos años venimos haciendo, ¿no? Y nos parecía que era un momento importante para también dar a conocer más públicamente y sistemáticamente, tal vez, porque sí damos a conocer los trabajos, todo lo que hemos aprendido durante tantos años sobre los hablantes de guaraní en nuestra provincia, sobre las cosas que nos pasan con el guaraní, sobre nuestras historias con el guaraní, las cosas que hacemos, las cosas que logramos y también sobre todo las prohibiciones que hemos tenido, ¿no? Y este programa se articula con otro, que serían como primos, hermanos. Estamos haciendo otro programa con el profe Félix Fernández, que durante casi 30 años dio guaraní en la Universidad Nacional del Nordeste. Hace mucho, mucho tiempo. Es un precursor y de algún modo él armó una forma, ¿no?, de enseñar y de sostener la idea de que era necesario, era bueno, era interesante aprender guaraní. Y ese programa, decimos nosotras que es en guaraní. Así es. Uh-huh. Y este programa es sobre el guaraní, ¿no? Entonces los dos programas van un poco juntos. No sé vos, Tami, por qué tenías ganas de hacer este proyecto. Y la idea, en la línea de que se pueda conocer un poco más los resultados a los que sí podemos decir que llegamos en investigación sobre el guaraní, trabajo que implicó trabajar con docentes, con niños, con jóvenes, con tutores, tanto de nivel primario como secundario, los lugares donde estuvimos trabajando, que serán invitados cada uno en su momento a este programa. Y en algún punto visibilizar que la lengua está viva, que no está muerta, como se cree en algunos sectores de nuestra provincia, que hay muchísima gente haciendo cosas en relación a esto y nos parece que la radio y un programa de este tipo nos permitiría encontrarnos y seguir pensando sobre nuestro guaraní. Así que bueno, esa es un poco la idea. Sí, creo que también es importante para nosotras hacer este programa en la radio de nuestra universidad, ¿no? Así es. El decir que el guaraní tiene un lugar en la universidad es también decir de la importancia que le damos y que tiene no solo la lengua, sino los hablantes del guaraní, ¿no? Así es. Entonces me parece que hay una pregunta que para nosotras es insistente, que es ¿por qué, para qué usar el guaraní? ¿No? Cuando una lengua no se usa, una lengua puede desaparecer. El guaraní se estuvo usando durante siglos, porque si no, hoy no podríamos intercambiar o saludar como Olgi, nuestra invitada de hoy, que ahora nos va a saludar, y decir tantas palabras en guaraní en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bachapareicó, enseguida, cuando nos encontramos con alguien, Angati, Copa, no sé, todo el mundo, hasta el que diga no sé nada, sabe algo de guaraní si se pone a pensar, ¿no? Así que bueno, arrancamos con nuestro programa, que va a ir todos los martes a las 15 horas, Cheretaihuañe, que significa la lengua de mi pueblo.
Y también vamos a invitar en este programa a otras personas que hablan otras lenguas en otras latitudes, en otros países, en otras regiones del mundo y también en nuestro país, donde se hablan tantas lenguas nativas, ¿no? Así que arrancamos. Muy bien. Esta canción desconocida que te canta, que dibujó en mi corazón esta sonrisa. Desde el palmar abrió un solar a tu garganta y de nostalgia se llenó frente a la brisa. Ayer nomás andabas vos, hermana mía, con la canción que te acunara en el estío del Paraná. Tu gran amor fue repartida, tu suave luz ayer no más. Novia del río, pasajera del sol, andariega de luz, correntina, cantora y fiel, con tu voz aprendí a soñar. Pasajera del sol, con tu estrella andarás. Mi paraje, mi Taragüí, sueñan verte llegar. Pueblera y alta de la infancia, alguna vez supimos tu alma, mi hermanita. En el palmar te cantaremos la esperanza, Tupecuñá, Rosario, Luna, Cambacita. Con toda el alma te llamamos Ramonita. Voz está frente a la hermosa que te espera, la del celeste corazón que es la guainita, la de Itatí, de tornasol en primavera. Pasajera del sol, andariega de luz, correntina, cantora y fiel, con tu voz aprendí a soñar. Pasajera del sol, con tu estrella andarás. Mi paraje, mi Taragüí, sueñan verte llegar. Mi paraje, mi Taragüí, sueñan verte llegar. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Olga Soto y Carolina Gandulfo. La vamos a entrevistar, más que conductora, va a ser entrevistada en esta ocasión, porque nos van a compartir juntas un trabajo que hicieron hace un poco más de 20 años, iniciaron, pero que es un trabajo pionero en estas líneas de investigación que vamos a ir conociendo.
Así que invito a Olguita a presentarse y bueno, a Carolina también y compartir cómo se conocieron. Bueno, Imaguaré. Sí, de Iguamare, de Imaguaré. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme a este programa de Chere-Taiwán Ñe, la lengua de nuestro pueblo. Bueno, y acá estamos para poder contar un poco, transmitir un poco lo que veníamos haciendo desde tiempos atrás, bastantes años. Y bueno, todo comenzó con una alfabetización inicial justamente en contexto rural, donde había, grandes dificultades en el aprendizaje, en la enseñanza también. Y bueno, y acá estamos para eso, para contar un poquito todo. Gracias por venir, Olguita. Caro, ¿de tu parte? Sí, es que con Olga nos conocemos desde el año 2001 y desde entonces, lo cual me resulta, cuando lo digo, asombroso y maravilloso, al mismo tiempo nos emocionamos con Olga cuando nos acordamos, porque desde entonces, ininterrumpidamente, trabajamos juntas. Yo me hice investigadora caminando con Olga, ¿no? Este camino. Y tomé una decisión en un momento que fue clave para mí como investigadora, que fue seguirla a Olga como directora. Ahora podemos contar ese camino, pero yo la fui acompañando en los distintos cargos directivos que ella fue teniendo a lo largo de su carrera profesional, ya más de 20 años. Y bueno, aprendimos muchísimas cosas. Hoy por ahí podemos contar aquel inicio que se dio en Lomas de González, en la escuela 111, cuando Olga era maestra de primer grado. Y caímos con un grupo del Instituto San José. Estaba el profesor Yausás en ese momento en el proyecto, que era el especialista, y sigue siendo el especialista de alfabetización inicial. Y pretendíamos, en esa época, probar, era una investigación, queríamos probar una metodología didáctica diferente, a ver si daba resultado, porque lo que se veían en los datos nacionales y provinciales era que había un muy alto índice de deserción escolar y de fracaso escolar en los niños pequeños, ¿no? Es decir, los chiquitos cuando entraban a la escuela no se alfabetizaban, no se lograban alfabetizar, eran datos muy, muy altos, malos. Y nosotros como investigadores dijimos, probemos una metodología, investiguemos eso, si funciona bien, si no funciona, se buscará otra cosa. Y entonces empezamos a trabajar en la zona rural, en la escuela 111, ahí la conocí a Olga, y también en unas escuelas de la zona urbana. Uh-huh. Y empezamos a trabajar, y lo más sorprendente para nosotros, aparte de, en ese momento, ser muy porteños, ¿no? De no conocer la realidad como la conocemos ahora. Creo que una de las cosas más fuertes fue que en la investigación los datos empezaron a mostrar que en la ciudad, en la zona urbana, la metodología funcionaba con maestras experimentadas y en la zona rural la metodología no funcionaba con maestras experimentadas que se habían formado en esa metodología. Entonces había algo que no tenía sentido. Porque tenías niños, me acuerdo muy bien incluso sus caras y sus nombres, de segundo grado que no podían, leer palabras simples como pelota o milanesa, ese tipo de cosas. No podían leer, pero el tema era que tampoco podían hablar en castellano. No eran niños que habían aprendido el castellano todavía, ¿no? Lógicamente no se podían alfabetizar con una metodología que pretendía enseñar el castellano a niños como si fueran hablantes de castellano. Exacto. Y eran hablantes de guaraní, muchos de ellos monolingües guaraní, llegaban a la escuela, ¿no? Y en ese contexto y en ese trabajo que duró muchos años, la conocí a Olga. Y Olga, ahora ella puede contar, era maestra Nobel, digamos, joven, muy, muy activa, muy comprometida. Digo esto porque uno puede decir, si el maestro no enseña. No, enseñaba, trabajaba mucho y aún así no conseguía los resultados que se esperaban, ¿no? Y en ese caso, Olga, ¿qué
que quisieras compartirnos sobre esos inicios y del probar esta metodología y descubrir que necesitaban habilitar el guaraní para que sucedan cosas. Bueno, es así como lo está contando Caro. Ellos llegan desde el Instituto San José con una propuesta de alfabetización inicial. Yo entonces estaba en primer grado. Si bien es cierto que cuando yo llego a esta escuela, la escuela número 111 de Lomas de González, mi directora me dice que el grado que voy a llevar va a ser el primer grado. Fue en ese momento ya que me asusté, porque bueno, yo siempre digo, no cualquiera es maestra para primer grado. Bueno, y tuve muy poca experiencia con el primer grado, como dijo Caro, estaba siendo maestra muy joven, con poca experiencia todavía, pero con muchas ganas, muchos deseos de seguir aprendiendo. Llegan ellos con esta propuesta de alfabetización inicial y la pongo en práctica. Aún así me cuesta y me siento frustrada también. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí probando este método? Y fue todo un año. Todo un año. 2001. 2001. Bueno, no logro los resultados ni aún así. Con esa metodología, entonces, bueno, se lleva adelante toda una investigación donde se aborda el guaraní, porque teníamos la presencia del guaraní en el aula. Los chicos, muchos chicos llegaban también a la escuela siendo monolingües guaraní. Yo sabía hablar el guaraní, en mi casa no me prohibían hablarlo, pero teníamos la prohibición en la escuela. Bueno, y nuestros padres nos decían, en la escuela no pueden hablar el guaraní. Supuestamente nos iban, no nos iba a servir como para que podamos aprender esa otra lengua, el castellano. Bueno, yo hablaba el guaraní, también tenía en mí la prohibición, o sea que siendo maestra no podía trabajar con el guaraní, abordando el guaraní. Resulta que, bueno, con insistencia de estos investigadores que estaban trabajando junto a mí en el aula, me preguntaban y me decían si yo les hablaba en guaraní. Y yo por ahí decía, ¿y para qué? Si me entienden, ¿para qué? No hacía falta. Pero bueno, ahí estaban mis niños, calladitos, silenciosos. No había problema, yo seguía dando mi clase, nadie tenía dudas, todos estaban atendiendo y aprendiendo. Eso creía yo. Claro. Eso creía yo, pero no tenía los resultados que tenía que tener. Hasta que, cuando se me cae la ficha, cuando la llevo a una niña, alumna mía de primer grado, a mi casa. Ella quería ir conmigo a mi casa. La llevo un fin de semana y en una reunión con mi esposo, estábamos juntos ahí tomando unos mates, ella con nosotros. Entonces le pregunto, ¿te estás hallando, Ceci? Y ella me miraba con una carita. Y yo preocupada porque decía, ay no, se me va a largar a llorar porque no se está hallando, no me contestaba, solo me miraba. Entonces mi marido como que se da cuenta y él dice, «Evoa pareína». Sí, le dice ella. Sí, le dice. Y bueno, ahí se me cayó la ficha. Dije, ay no, así son mis clases. Yo le hablo en castellano y no me entienden. Entonces, bueno, ahí fue que tuve que empezar a trabajar con el guaraní. Y bueno, y estaban las dos lenguas adentro mío. Estaban esas dos lenguas que tuve que trabajarlo. Y después de eso tuve lindos resultados. Fue gratificante y sigo amando y cada vez más la profesión, a pesar de que ya estoy al borde de la jubilación, pero bueno, sigo amando mucho. Muchas gracias, Oli, por compartirnos cómo descubrimos ahí la presencia y la necesidad del guaraní en estas aulas de Corrientes. Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí, cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir. Mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo, chamigos.
lo voy a repetir. Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Ayer, José, ya junté los críos y el atadito en el terraplén. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el batel. Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carrocuel. Ya pasó la eulogia y Campa Maciel, orillando el pueblo por el tapé. Apúrate, digo, que llega el río y no sé por qué el silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. La Virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños. Hey, Chubén, ay, cómo sufre la gente pobre. Calamidades, manteles suelen pasar al pueblo. Ayer, José, ¿te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La Evarista Luján, la de los de Ríos, se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario Angar. Apúrate, digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también. Fue de lo del chino para buscarle a la Guaynabé. Ya conté el atado y los conumí, y a mi Virgencita, la de Itatí, le pedí con rezos que nos ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así. Apúrate, digo, añámenme. Ahora vamos a compartir con Olga y Carolina un poco lo que fue la experiencia del libro de lectura Martín y Ramona, pensado especialmente para estos niños y niñas de escuelas primarias donde estaban trabajando en la zona rural. Así que, ¿qué les gustaría decir sobre este libro? Sí, por ahí a mí lo que me gustaría contar es que cuando se inició ese proyecto de alfabetización había una idea de los profesores, de los especialistas de la didáctica, ¿no?, de la alfabetización, de que los niños tenían que tener un libro de lectura. Y que ese libro de lectura, otra de las características era que fuera algo con lo que los chicos podían identificarse. Eso era como una cosa importante. Y se conocían unos libros que habían hecho Ana Borzone, Celia Rosenberg en Jujuy, que si no me acuerdo mal se llamaban Las Aventuras de Ernestina. Después estaban Las Aventuras de Tomás, que se hizo en Buenos Aires, y nosotros usamos mucho tiempo ese libro con las maestras. Y ellas querían, bueno, ahora Olga puede contar, pero ellas decían, bueno, ahora tenemos que tener como nuestro libro, ¿no? Había como un deseo, diría yo, de tener un libro. Y bueno, un poco así se fue gestando. Yo diría que Martín y Ramona es un resultado de ese proyecto de investigación. Yo en simultáneo estaba haciendo mi investigación sobre los hablantes de guaraní, que se llamó Entiendo pero no hablo, que en el programa anterior lo comentamos. Entonces, mientras yo iba escribiendo mi libro, los autores de este libro iban también intercambiando. Yo les iba dando materiales. Después, con quien dibujó el libro, que es muy hermoso, también una artista plástica, Beatriz Fernández Salazar, recorrimos las escuelas, sacamos fotos, conoció a los chicos, dibujó con los chicos. Tenemos
bueno, no sé, recuerdos hermosos en ese sentido de que toda la producción fue muy cercana a lo que los chicos hacían, a lo que los chicos decían, a lo que les pasaba, cómo eran sus vidas. Y bueno, y Martina y Ramona es como una especie de novela, digo yo, ¿no? Una novela para niños de primer grado que cuenta la historia de primer grado de Ramona, de Martín y de Ramona. Martín era un nene que vivía en la ciudad, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Corrientes, y Ramona era una niña que vivía en Lomas de González, en el paraje rural. Claro, y los ahí personajes mismo son de ficción y son reales al mismo tiempo, porque trabajamos con muchas de las cosas que los chicos contaban y que sabíamos y conocíamos con ellos. Y cuenta la historia de ellos durante un año, cuando tienen 6 años, o sea, durante un año de primer grado, y lo que le pasa a niños de primer grado. Y va contando un montón de cosas, mucha gente conoce este libro porque hemos podido editar nosotros e imprimir 4.000 ejemplares a lo largo de los años y se distribuyeron en las escuelas rurales y las maestras los llevaban, en fin, hay hubo todo un trabajo para que esos libros lleguen directamente a los maestros de mano de otras maestras, ¿no? Y este libro, aparte de todo esto que estoy contando, que es bastante original, digamos, porque no había un libro así en nuestra provincia, lo más original del libro es que decidimos que se incluya el guaraní. Uh-huh. Y que se incluya la variedad del castellano correntino. Eso también era una novedad enorme y había controversia. Claro. No todas las maestras estaban de acuerdo porque uno podría decir que la variedad del castellano correntino es escribir mal el castellano. Uh-huh. Entonces, no vamos a entrar en esta cuestión que tal vez es un poco técnica, pero es la forma en que tenemos de hablar. Entonces, la forma que tenemos que hablar también se escribió en el libro. Claro. Se escribió la variedad del castellano estándar, que es decir, cómo se escriben los libros. Uh-huh. La variedad del castellano oral, que es cómo hablamos acá. Uh-huh. Y el guaraní correntino, un poco en su variedad estándar y un poco en su variedad oral, es decir, cómo lo hablamos acá, ¿no? Y eso se puso en el libro y se puso por escrito. Y eso causó un impacto muy grande. Teníamos miedo cuando lo hicimos, porque dijimos, no les va a gustar este libro a las maestras. Van a decir, no, con este libro no se puede trabajar. ¿Y qué pasó, Oli? Ahí Oli nos va a contar a ver cómo lo recibió. Bueno, ahí Caro contó un poco todo sobre el nacimiento de este libro. Este libro, si bien está pensado para niños de primer grado, Uh-huh. Yo lo pude trabajar siendo maestra única en la escuela rural. Uh-huh. Puedo trabajarlo desde el nivel inicial hasta 6º grado. Lo adapté perfectamente. Un libro para el plurigrado. Exacto. Bueno, y este libro atrapó a los niños, atrapó a las familias en la lectura, porque habla mucho de la idiosincrasia correntina. Entre sus lecturas tenemos esto de la inundación, Uh-huh. que lo vivimos en esta región. Habla del Caray Octubre, de la peregrinación y bueno, entre otros. O sea que muy nuestro. Exacto. Y conquistó a la familia, a los niños, conquistó a los maestros, me conquistó especialmente. Así es que bueno, hay lecturas que tienen mucho de guaraní, este libro, y hay lecturas que no tiene, por ejemplo, nada de guaraní. Uh-huh. Pero al trabajarlo, cuando yo lo fui trabajando, tuve que trabajar con las dos lenguas para que haya una mejor comprensión del texto. Claro. Porque como ya lo habíamos dicho, teníamos estudiantes que llegaban a la escuela siendo monolingües guaraní. Uh-huh. Y en ese caso, ¿cómo trabajabas, Olita, para...? Y bueno, ahí las dos lenguas tenían que fluir, Uh-huh. Iban y venían al mismo tiempo, porque era la manera en que podíamos entendernos también, porque si no, no podíamos comunicarnos. Entonces hacías la lectura, si era una lectura en castellano. Sí, te puedo leer si quieres. Dale. Un poquito Escuchamos. sobre esta lectura. Te voy a leer que es justamente, habla de la inundación, Uh-huh. una lectura que está completamente en castellano, pero voy a leerlo de la manera en que yo trabajaba con ellos, también abordando el guaraní. Dale. La inundación. Martín
Siempre pensó que el río Paraná empezaba en la orilla. Martín oimoa que el río Paraná oñepuru orilla. Pero peteí día, el Paraná estaba adentro de la cancha. El Paraná ya oima cancha adentro de la cancha de fútbol. Martín estaba confundido. Martín oñe confundí. ¿Qué pasó? ¿Baeta o pasá? Se vino la creciente. Así no se puede jugar. Upecha, nayaicatuya jugar. En el barrio Itatí había mucha actividad. En el barrio Itatí, hoy mejeta la yayapoara. Algunos vecinos cargaban muebles en un carro. Algunos vecinos oyupí carro áribe algunos muebles. Otros alzaban sus gallinas. Otros oyupí iruazú. Martín se preocupó. Martín oye preocupa. Y así, de esa manera, lo íbamos trabajando las dos lenguas. Estaban los chicos más grandes que ya entendían un poco más, ya tenían más conocimiento de la lengua, de esa segunda lengua que es el castellano, entonces había que trabajar mucho más con los más chiquitos. Claro. Para que puedan aprender también esa segunda lengua. Y por ahí te la lectura. Gracias. Gracias. Bueno, nos compartió Olga una lectura en aulas de plurigrados y ahora podríamos escuchar un poquito a Caro lo que significó para vos acompañar este proceso a estas maestras que se animaron a usar el guaraní en el aula. No sé, decir desde hoy es difícil recordar, pero era como una época de realmente hacer un camino que no conocíamos o no sabíamos cómo había que hacerlo, ¿no? Realmente seguíamos algunas enseñanzas que nos gustaban mucho, les decíamos que eran las enseñanzas del maestro Iglesias, Uh-huh. ¿no? El maestro Iglesias es un maestro de campo que, bueno, diseñó una forma de enseñar que era experimental y práctica, en fin. Algunos lo pueden haber conocido, pero nosotras leíamos bastantes cosas que el maestro Iglesias había enseñado y nos inspirábamos mucho en él porque él decía que lo que había que hacer era experimentar, había que probar. Entonces con mis compañeras, maestras, yo un poco lo que hacía era acompañar ese proceso en el que ellas iban probando. Y a veces las cosas salían bien y a veces no. Uh-huh. Y a veces se les prendía la lamparita, no sé, inventaban cosas que eran geniales y a veces se sentían frustradas porque por más que probaban, las cosas a veces no les salían y esto significaba que los niños no aprendían, ¿no? Entonces esa frustración era dolorosa. Y la otra cosa o la contracara de esa tarea era lo que les iba pasando a ellas en el proceso de usar la lengua en un ámbito donde no se usaba, como dijo Olgi, donde estaba prohibida. Es cierto que nadie venía a sancionarlas, pero había una prohibición que es muy fuerte, que es interna, ¿no? Claro. Entonces, ese proceso por el cual las maestras pasaban, o mis compañeras pasaban, era muy fuerte porque muchas veces las conmocionaba mucho. Uh-huh. Y muchas veces yo recordaba, Olga menos porque tenía una forma de ser diferente y probablemente tenga que ver con su vida, su biografía lingüística, pero sí que muchas decían, Caro, por más que quiero no me sale. Yo sé, pero recuerdo a Mercy diciendo, tengo el trauma dentro, Caro, Uh-huh. no puedo, no me sale, o por más que quiero, o hoy vamos a hacer una actividad en guaraní y después no le salía en guaraní a la maestra la actividad y eran maestras bilingües que eran competentes, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un proceso muy interesante, yo aprendí muchísimo, pero era difícil muchas veces, porque yo me encontraba perdida, porque, bueno, 20 años atrás era bastante joven, Claro. no tenía mucho para dónde mirar,
no sabía a quién preguntarle, y entonces nos amañábamos entre nosotras y hacíamos reuniones largas y conversábamos mucho. Una de las formas que teníamos con Olga de trabajar y Marta, trabajamos todo el día en el aula. Nos metíamos al aula, yo grababa, filmaba, hacía cosas que necesitaran ellas, alcanzame esto, llévame aquello. Muchas veces podía filmar, pero otras me ponía a hacer actividades ahí con ellas. Y cuando terminaba la mañana, nos sentábamos como a almorzar y hacíamos un almuerzo largo. Estábamos en el campo. Olga vivía en esa escuelita, se quedaba toda la semana. Y entonces hacíamos un trabajo largo al mediodía de contar y contarnos qué había pasado. Y ellas lo que hacían era algo que para mí fue muy útil después en mi trabajo profesional. Ellas lo que hacían era, planificamos esto, habíamos pensado hacer esto y después pasó esto. Nos planificamos, ¿no? Leer tal cosa, pero después pasó esto, los chicos hicieron esto, y entonces yo iba anotando, iba registrando todo eso que ellas decían, y ese era nuestro material de investigación. A partir de eso íbamos reflexionando lo que hacíamos. Así que bueno, yo aprendí muchísimo, ¿no? Creo que aprendimos mucho juntas, pero yo como investigadora, ¿no? La verdad que nos inspiran mucho en el presente y mirando hacia el futuro para pensar y seguir, pensando juntas, en este caso, cómo continuar con lo que podemos hacer por y con el guaraní aquí, en nuestra región. Así que enseguida cerramos con un último bloque sobre nuestras biografías lingüísticas y continuamos. Camino de cielo abierto, cortado en el terraplén, cantando vuelve Lucía, despacio Chenendivé. Las flores de su pollera se quedan para después, y una estrella quinceañera le va empujando los pies. Lucía de Palmar Grande, arena que no se ve, sendero que nadie pisa, regresa Coemboé. Anda ligero, guainita, que el tiempo undereje se pasará por tu casa y te llevará también. Lucía, arena, Lucía, palmera que no se ve, paloma de 15 años de Jehuí con la vida. Reluce la luna llena con enaguas de satén, te va contando un secreto que no se puede saber. El viento te vuela lejos del cabello hasta los pies. Lucía, mira la huella, que pronto serás mujer. Y cuando vos te decidas a decirle me querés, José levantará el rancho con tu nombre en la pared. Pero falta todavía, es pronto para crecer. Después ya no habrá sendero y nunca podrás volver. Lucía, arena, Lucía, palmera que no se ve, paloma de 15 años de Jehuí por la vida. Muy bien, volvemos ahora con Olga Soto y Carolina Gandulfo
Olgi, ¿te gustaría compartirnos un poco algo sobre tu relación con el guaraní, como niña, como joven, adulta, mamá, lo que quieras? Sí, cuando yo fui niña, en mi casa hablaban mucho el guaraní, mi papá sobre todo, y más con sus amigos, por ahí tenía la visita a sus amigos, hablaban todo el tiempo en guaraní. Nosotros junto con mis hermanos, hablábamos el guaraní, sabíamos hablar. No era lo que comúnmente se daba en la casa, pero sabíamos hablar, no nos prohibían tampoco. Nuestra ida y vuelta de la escuela también era nuestra conversación en guaraní. En la escuela no lo podíamos hablar por esta prohibición. Fue también seguramente, hoy me pongo a pensar, que fue lo que a mí me marcó también para no poder darme cuenta y poder dar mis clases después en guaraní. Claro. Hasta que nuevamente, pude lograrlo. Eso fundamentalmente. Esto lo fui hablando ya cuando formé mi propia familia. Mi marido también habla, hablamos los dos. A pesar de que nosotros no los enseñamos a mis hijos, ellos fueron aprendiendo por la escucha y saben hablar, sobre todo el más grande. Habla mucho, habla bastante, entiende mucho. Y así cosas que nosotros por ahí con mi esposo lo hablábamos para que nuestros hijos no entiendan. Estábamos hablando en guaraní, me acuerdo un día, y para que mi hijo el mayor no escuche que estaba cerca, y después le miro y veo así como con una picardía y una risa, una sonrisa. Y entonces... Algo entendió. Algo entendió. Entonces, sí, totalmente. Lo miré y le dije, ¿vos estás entendiendo? Sí, me dijo. O sea que no había necesidad de enseñarle, sino que a través de la escucha él fue aprendiendo. Así que... Como muchos y muchas correntinas, sí. Parece ser. Sí, sí. Y yo pienso que el guaraní se va dando y se va transmitiendo así a través de la comunicación, de la escucha y eso. Caro, ¿algún comentario final? Sí, me hace pensar siempre cuando escucho cómo se usaba el guaraní o cómo no se usaba. Esto que cuenta Olga es muy típico. Tanta gente que estará escuchando va a notar, va a identificarse, ¿no? Porque cuántos hablaban entre sí con sus compañeros, compañeras, para que los niños no escuchen en la casa, en la escuela, en muchos lugares, y cuántos fueron aquellos niños que igual querían escuchar y que querían entender, ¿no? Porque esto que está contando Olga, que es algo muy típico de Corrientes, que es que los papás o las mamás en una generación no prohibían, pero tampoco les hablaban a los niños en guaraní. Entonces, al no hablarles, ese aprendizaje es pasivo. Entienden, pero no hablan. Y entonces, en el tránsito de varias generaciones, eso puede correr el riesgo de que ya después no entiendan ni hablen, ¿no? Entonces, eso que nos pasó en una época determinada, en una época generacional, es importante preguntarnos hoy, ¿no? Acerca de eso, porque si esa manera de comunicarnos no la cambiamos, sí podría estar en riesgo el guaraní, ¿no? Entonces, es impresionante la persistencia. Exacto. Del guaraní, a pesar de todo, a pesar de prohibiciones, a pesar de las creencias de que, si hablabas te ibas a quedar así, tape, ¿no? A pesar de esa creencia de me vas a hacer pasar vergüenza si vas al pueblo y hablas así, y tantas de esas frases que tuvimos que escuchar, y algunas peores que no vale la pena repetir, pero la gente las conoce porque las ha vivido. Entonces es muy importante que nos hagamos preguntas sobre esta manera que tuvimos de comunicarnos y cómo podemos o cómo quisiéramos o deseáramos comunicarnos hoy y para adelante, ¿no? En guaraní. Ahuilleterei, Cuñacaraicuera. La verdad que sí, que nos dejan pensando en cómo hace 20 años estaban gestando estas
estas situaciones comunicativas, novedosas, y cómo al día de hoy nos seguimos preguntando qué más podemos seguir haciendo por ñandé u ore ñe. Así que bueno, hasta el próximo encuentro. Nos escuchamos. Gracias.